buenas, bienvenido a MCFlow. Hoy le vamos a demostrar lo fácil que es instalar MCFlow en su ordenador. Vamos a seguir con una breve introducción de las simulaciones Monte Carlo. Podéis pues terminar ya con un ejemplo concreto, un ejemplo de inversión para demostrar la versatilidad de MCFlow. Recibirá MCFlow en un archivo zip. Dentro del archivo zip tendrá otros dos archivos zip, tanto la versión de 32 bits como la de 64 bits, que corresponde a la versión de Excel que tiene instalada en su ordenador. Aquí vamos ahora a extraer la versión de 64 bits en un archivo que se llama test. Aquí vemos todos los ficheros que se han desempaquetado. Y podemos arrancar directamente con MCFlow pulsando al fichero mcflow first.xll, pero ante todo debemos de estar seguros que hemos instalado nuestro código de licencia mcflow.txt en nuestro fichero de documentos. Bueno, podemos arrancar tranquilamente. Lo que hace el fichero .xll es arrancar Excel y le preguntará aquí ahora en alemán si quiere arrancar el add-in, y lo que vamos a hacer directamente es arrancar el fichero que se encuentra también en la instalación de MCFlow. Bueno, ¿qué es básicamente la simulación o la simulación Monte Carlo? Es básicamente una técnica para combatir la incertidumbre que nos rodea constantemente. Aquí tenemos un modelo de inversión, tenemos unos parámetros que son conocidos o digamos fijos, y tenemos unos parámetros que son inciertos. Sobre todo el volumen, o sea, la capacidad de venta que podemos tener con ese producto, el crecimiento que va a tener a lo largo del tiempo, o asimismo los costes asociados a la producción del producto. Son todas variables inciertas. Vemos aquí las funciones correspondientes que MCFlow ha introducido, o que el usuario ha introducido con MCFlow, que vemos aquí arriba. Así, unos ficheros Ribbon. Tenemos la posibilidad de introducir variables o digamos funciones inciertas que son de forma continua, asimismo que son discreta, y asimismo o finalmente tenemos la opción de introducir procesos de series temporales. Bueno, la idea lógicamente es no solamente calcular un valor específico con una simulación, sino más bien obtener un rango de posibles valores, o sea, de mirar más allá de lo que puede producirse en el futuro. Y antes de arrancar el ejemplo, también vemos aquí, o sea, lo que hemos dicho ya básicamente. Tenemos aquí unas funciones que hemos introducido anteriormente, por ejemplo, una función triangular, y aquí asimismo también hemos definido unas correlaciones. Bueno, podemos introducir las variables directamente en una célula o una celda. Podemos escoger, por ejemplo, aquí una distribución uniforme. Podemos escoger los rangos, el lower limit, o digamos el umbral mínimo de la distribución, y el máximo, por ejemplo 100, y le damos un valor, por ejemplo, digamos un valor prueba 1. Y vemos aquí que automáticamente MCFlow introduce una nueva fórmula, que quiere decir que tenemos aquí una distribución uniforme entre 0 y 100, y como valor promedio se obtiene al final o al principio un valor de 50. Bueno, lo mismo también podemos hacer con nuestro asistente gráfico. Escogemos aquí las distribuciones que nos conlleven. Tenemos aquí las distribuciones, por ejemplo, una distribución triangular. Vemos aquí automáticamente el valor promedio, o digamos el media aritmética, y aquí vemos aquí el valor cuantil, o digamos el percentil en términos de porcentajes. Y lo que podemos hacer es aquí mirar a la distribución. Vemos aquí que el valor máximo ronda casi al 1,
como hemos visto aquí, que el valor máximo en esta iteración es solamente con 1000 iteraciones con los 1000. Podemos hacer lo mismo, lo cambiamos ahora a 10.000 y vemos que automáticamente tenemos una nueva distribución que cada vez se aproxima a los límites inferiores y así mismo a los límites máximos que hemos establecido o definido. Bueno, podemos escoger varias distribuciones, tanto aquí como vemos continuas. También podemos coger funciones discretas, por ejemplo aquí la discrete uniform, o así la Bernoulli, o así mismo la binomial. Y claro, podemos coger cada vez nuevas iteraciones y cada vez se mostrarán las respectivas distribuciones. Y también podemos definir el número de clases, por ejemplo, podemos subirlo a 100 y ya vemos aquí que la respectiva distribución va cambiando, o digamos cambiando de aspecto. Bueno, lo mismo también podemos hacer con series temporales. Podemos escoger varias series temporales. Por ejemplo, podemos escoger el proceso Binet para modelar o para, digamos, aproximarse a varios, o digamos a un proceso aleatorio, un random walk, como se puede ver, observar también en valores o en títulos de acciones. Asimismo, también podemos escoger otros procesos, por ejemplo, el autoregresivo o modelo autoregresivo. Aquí tenemos un peso bastante grande, lo podemos variar y aquí también vemos las diferentes observaciones o los diferentes procesos que podemos aquí introducir. Bueno, muy importante también es la definición de correlaciones. Podemos introducir aquí una nueva variable, por ejemplo, digamos una variable PERT, le llamamos aquí, digamos, prueba 2, y vamos a guardar aquí esta variable, y aquí ahora tenemos una variable que se llama prueba 1 y una prueba 2, lo podemos cambiar de nombre, como vemos aquí. Podemos mirar aquí las funciones que hemos definido y ya vemos aquí prueba 1 y prueba 2. Y lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, lo que es muy importante también, definir variables o digamos correlaciones entre las variables. Podemos coger ahora la prueba 1 y la podemos coger ahora la prueba 2 y vemos aquí sin correlación. Lo cambiamos ahora, por ejemplo, a 0,9 y vemos aquí la correlación correspondiente en términos del Spearman's Rule, como se dice. Y ahora aquí la podemos también introducir y automáticamente ya tenemos una correlación definida entre las variables. Y muy importante, claro, lo que queremos hacer es finalmente llegar a una idea, por ejemplo, o digamos, queremos calcular las ganancias, queremos calcular el valor presente actual neto, y eso lo hacemos aquí, trazando aquí las fórmulas. Por ejemplo, podemos trazar o introducir una nueva fórmula que queremos decir, bueno, una variable de salida que es la suma de la prueba, por ejemplo. Lo introducimos aquí y queremos decir, bueno, que es la suma entre esta variable más, que es, aquí tenemos ahora, vamos a cambiar al alemán, que es lo que más que mejor sabemos manejar. Vamos a mirar, ahora aquí tenemos el prueba 1 y más prueba 2. Eso debe ser el resultado de la suma de prueba y lo podemos introducir aquí y vemos aquí automáticamente que tenemos aquí la suma de las dos variables. Bueno, antes de arrancar una simulación podemos hacer lo siguiente. Podemos ahora poner el sheet a -1. Eso nos indica que vamos a entrar ahora en modo de presimulación. Así que podemos observar las variables de forma gráfica, tanto las variables de entrada, como vemos aquí, tanto las correlaciones, como hemos observado aquí. Aquí hemos definido, por ejemplo, una correlación negativa entre el volumen y el precio por unidad. Y asimismo lo haremos aquí en modo de presimulación para la suma de las dos
variables que hemos definido con anterioridad. Así que vemos aquí, por ejemplo, la media métrica es casi el 50 y vemos aquí el mínimo y más el máximo. Es obvio porque hemos definido aquí una variable que tiene como umbral mínimo al 0 y como máximo al 100, o sea, el número 100. Por eso la distribución de la suma, como podemos observar aquí, se equivale también a una distribución prácticamente uniforme, y B también va de 0 a 50, a 100. Bueno, luego podemos arrancar o podemos definir también el mejor caso, peor caso, caso real. Por ejemplo, si queremos establecer unos umbrales, lo que vamos a hacer ahora en este sentido, vamos a decir con seguridad del 90% o con una seguridad del 10% queremos obtener los valores que vamos a tener en consideración en una planificación, para un ejemplo. Bueno, arrancamos aquí la simulación con 1000 iteraciones y ahora lo hacemos también con una simulación completa. Vemos aquí abajo que el modelo arranca. Aquí hemos utilizado un ordenador bastante lento, por lo tanto tarda un poquito más, como si fuera un ordenador normal. Tengo en cuenta que sobre todo la presimulación es la que más rápida o más rápidamente se ejecuta, y en este caso tenemos aquí la situación de que puede tardar un poquito más. Bueno, vemos aquí lo más importante que tenemos unas iteraciones o una simulación que en primer lugar se arranca sin las correlaciones, después se ejecutan las correlaciones y después, dado que hemos calculado las correlaciones, después se hace otra simulación con las correlaciones que hemos definido con anterioridad. Bueno, sigue calculando. Mientras tanto, vamos otra vez a repetir lo más esencial. Una simulación Monte Carlo tiene como base la incertidumbre, o sea, el futuro que es incierto. No podemos predecir el futuro. Lo que podemos hacer es darles un rango o darles, digamos, ciertos valores que pueden ocurrir en el futuro, y así poder determinar con mayor seguridad lo que puede pasar en el futuro próximo. Y bueno, vemos aquí ahora el resultado. Por ejemplo, queremos saber qué es el valor neto de nuestra inversión. Vemos aquí, lo podemos observar ahora aquí con el MPV, o sea, el MPV, Not Present Value, como se dice en inglés. Vemos aquí una distribución que tiene una forma de bimodal. Y vemos aquí, antes de arrancar la simulación, vemos aquí un MPV de cerca de 200.000 francos. Después de la simulación vemos que la media métrica ha caído de forma considerable, que aquí en este caso es incluso negativa. Y vemos aquí las estadísticas que sean las estadísticas de nuestra variable, la varianza, la desviación estándar, el mínimo y el máximo que hemos obtenido aquí a través de nuestra simulación, o el número de iteraciones de 1000. Vemos aquí también, en el mejor caso, tenemos un valor neto que ronda los 570.000, y en el peor caso tenemos un valor neto que ronda los menos 1.100.000. O sea, estadísticamente se puede decir que con una seguridad del 90% no vamos a tener un valor presente un valor actual neto que sobrepase o que sea inferior a menos 1,1 millones de francos aquí en este caso. Vemos aquí también que la probabilidad, o el punto límite es el 35%, lo cual nos da una seguridad de que el NPV, o el valor actual neto, con un 65% va a ser de forma positiva. O sea, con una seguridad del 65%. Bueno, lo más importante también de una simulación es saber qué variables influyen de forma determinante en el resultado. Aquí vemos, por ejemplo,
que hay una variable que se llama jump factor que hemos introducido aquí en nuestro modelo, que es una incertidumbre con respecto a los costes, que la que más influye en la determinación del NPV. Las podemos ver aquí con las correlaciones. Por ejemplo, podemos escoger como variable dependiente, que es... vamos a coger ahora aquí el jump factor, que es este. Y ahora vamos a coger el MPV, perdone, aquí el MPV, y vamos a calcular las correlaciones. Y vemos que aquí sí que hay una correlación negativa. Hay que tener en cuenta que esa variable es una variable que es discreta, que no es continua. Podemos coger, por ejemplo, otra variable, por ejemplo, los costes digamos aquí, en los costes del proyecto, y vemos aquí que también hay una relación que es algo negativa, pero no de forma considerable. O sea que los costes del proyecto solamente una correlación del menos 0,2, o sea que no es la variable que más influye en la determinación del NPV. Bueno, vemos aquí, como hemos introducido aquí las estadísticas, podemos también cambiar nuestro histograma. Por ejemplo, el número de intervalos lo vamos a cambiar ahora a 34 y podemos cambiar automáticamente el número de intervalos o digamos el histograma. Vemos aquí también un sumario de todas las estadísticas, de todas las variables, con el máximo, mínimo, media aritmética, la varianza, la desviación estándar y también los respectivos valores con el peor y mejor caso. Tenemos la cortosis o la simetría y tenemos los diferentes cuantiles. Y lo más importante también es aquí, como vemos, los resultados de cada iteración para cada variable de entrada o de salida y asimismo de entrada. Esto es importante para poder después trazar el modelo. Lo que vamos a hacer aquí ahora, vamos a cargar la iteración número 12, como vemos aquí. Ahora ya no tenemos unas fórmulas, aquí lo que podemos observar son números reales y con esos números ahora Excel ha calculado un presente o digamos un valor actual neto que es de ronda los 300.000. Vamos ahora a entrar en nuestro modelo y vamos aquí en la iteración número 12, tenemos aquí un MPV de 297.000, justamente lo que podemos haber observado aquí. Lo que ha calculado ahora con posterioridad el Excel. Bueno, para volver otra vez a nuestras fórmulas, hacemos lo siguiente. Vamos aquí a mostrar variables de entrada y vemos aquí automáticamente que se han restaurado las fórmulas con las que hemos definido nuestro modelo. Bueno, esto prácticamente ha sido todo. Creo que hemos dado un pequeño reflejo de lo que es MCFlow. Lo que también podemos hacer es estimar distribuciones, lo que también vamos a hacer ahora para acabar. Como hemos dicho, hemos, por ejemplo, aquí estimado una función, o digamos, definido una función normal, de tipo normal, que se llama outside, y vamos a hacer lo mismo ahora, estimar esta función con 1000 iteraciones, o digamos, efectivamente aquí con 1000 datos. Podemos ahora estimar distribución, la usemos no como serie temporal, sino como una distribución normal. Y lo que va a hacer ahora MCFlow es calculando diferentes funciones o diferentes distribuciones que hemos introducido. Y como vemos aquí, a lo mejor si utilizamos el AKI de Information Criterion, tenemos aquí la normal, que es la que mejor se aproxima a los datos que hemos cargado aquí. Bueno, lo mismo teóricamente también podemos hacer con series temporales, pero esto ahora no lo vamos a enseñar. Bueno, esto ha sido todo para una breve, digamos, introducción de MCFlow. Esperemos que le haya gustado. Si tiene algunas dudas o preguntas, póngase en contacto con nosotros. Estamos a su disposición. Y si no, vaya directamente a las páginas de internet para observar las novedades que hemos introducido en nuestro producto. Muchas gracias por su atención y hasta luego. Adiós.